desarrollo humano comienza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. El óvulo se expulsa del ovario en la mayoría de las mujeres en el día 14 de su ciclo menstrual, siendo el día 1 el primer día de la menstruación. El óvulo es recogido por la trompa de falopio y viaja a través de ella. Si hay relaciones sexuales cercanas a la ovulación, el óvulo se encuentra con los millones de espermatozoides que deposita el varón y sucede la fecundación. Depende del espermatozoide que fecunde el que se forme un niño o una niña. El resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo se crea la primera célula del individuo, que se denomina cigoto. El cigoto se crea con el material genético de la madre y el padre. Pronto comienza a dividirse formándose el embrión, que a medida que se desarrolla viaja por la trompa de falopio, hasta que al final de la primera semana, después de la fecundación, llega al útero y allí se introduce en su pared. Cuando el embrión se implanta en el útero, al principio es un conjunto de células, pero pronto se reorganiza y en la segunda semana toma forma de un disco. En la tercera semana, el disco embrionario está formado por 3 capas de células llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. De estas capas se formarán los diferentes órganos. A partir del ectodermo se formarán el sistema nervioso, la piel, el pelo y las uñas. Los huesos, los músculos y el aparato circulatorio se formará a través del mesodermo. El endodermo dará pie a la formación del tubo digestivo y el sistema respiratorio. Es así como comienza este viaje que durará 40 semanas hasta el momento del parto. Etapa embrionaria. Embriones de 4, 5 y 6 semanas. El sistema nervioso inicia su formación durante la tercera semana, cuando el embrión está formado por 3 capas de células. La capa superior, ectodermo, de donde se desarrollarán el cerebro y varias regiones del sistema nervioso central, así como la epidermis, las glándulas de la piel, las uñas y el pelo. La capa media, mesodermo, de donde crecerán el corazón, el sistema circulatorio, los huesos, los músculos, los riñones y los órganos de reproducción. Y por último, la tercera capa, la más interna, el endodermo, que es un tubo simple que se transformará en intestinos, hígado, páncreas y vejiga. Embrión y corión. El corión es una envoltura externa que recubre el embrión humano y que participa en la formación de la placenta. Embriones de 8 y 9 semanas. Hacia el final de la semana 8, el cuerpo estará formado, así como todos sus órganos, y terminará el periodo embrionario. Dejará de ser un embrión para convertirse en feto. En esta semana, crecen los dedos de las manos y de los pies. La cabeza es desproporcionalmente grande y constituye la mitad del embrión. La región del cuello se ha formado. Su crecimiento en el útero se ve facilitado por tener un cuerpo muy flexible, y su esqueleto no tiene huesos, sino cartílagos. Etapa fetal. Feto de 12 semanas. Durante la etapa fetal, el aspecto no cambia radicalmente como en la etapa embrionaria, pero el crecimiento es notable. En la 9ª semana, el feto pesa 8 gramos y al momento de nacer alcanzará un peso aproximado de 3.000 gramos. En el mismo lapso, su longitud aumenta de 5 centímetros a 50 centímetros. En las primeras semanas fetales, la cabeza sigue siendo muy grande, mientras que el tronco va aumentando poco a poco de tamaño. La región pélvica se mantiene estrecha. Por su lado, los brazos son proporcionalmente largos en relación al cuerpo. Feto de 14 semanas. En la semana 14 se aprecia su aspecto humano, las orejas están en su posición definitiva y los delgados párpados se mantendrán cerrados hasta el 7º mes. De 15 a 16 semanas. El crecimiento es muy rápido. Las cuerdas vocales empiezan a formarse, el sentido del tacto comienza a desarrollarse, y es capaz de separar los dedos de los pies, de flexionar las muñecas y de cerrar los puños. Incluso puede girar la cabeza y abrir su boca.
En este periodo aumenta su número de reflejos y es capaz de succionar y deglutir. Las piernas ya son más largas que los brazos y mueven sus extremidades con frecuencia. A las 17 y 20 semanas, su piel está cubierta por un material grasoso y por una fina pelusa llamada lanugo, que la protege del líquido amniótico y es posible contra rozaduras. Se forma la grasa en zonas cercanas al cuello, detrás del esternón y alrededor del riñón. Este tejido graso le permite generar calor. Al final de este periodo, en el feto femenino, comienza la formación del conducto vaginal y en el masculino se inicia el descenso de los testículos del abdomen a la bolsa escrotal. Empieza a formarse un cabello fino y la madre empieza a sentir los movimientos. A las 22 semanas, los fetos se consideran viables cuando son capaces de vivir fuera del organismo materno. Antes de las 22 semanas, generalmente no lo son, pues sus órganos no han alcanzado la madurez fisiológica necesaria para tener vida independiente. La longitud y el peso son los parámetros más utilizados para calcular la edad fetal. Sin embargo, para ser precisos, deben de tenerse en cuenta otras características externas. Entre 26 y 29 semanas, su sistema nervioso es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura. Sus movimientos son más activos. Su estómago, intestinos y riñones funcionan perfectamente. Todos sus órganos sensoriales están despiertos. Los párpados y los ojos están completamente formados y comienzan a abrirse y cerrarse. Empiezan a percibir los sonidos. Los ruidos intensos le aumentan la frecuencia cardíaca. Llega a tener hipo. A las 38 semanas ya se encuentran en la posición adecuada para el momento del parto. En la mayoría de los casos es con la cabeza hacia abajo y los glúteos hacia arriba. Su cráneo todavía no está totalmente sólido, ya que se necesita pasar por el canal de parto. Desliza su pulgar dentro de su boca y practica el reflejo de la succión. Al final de este periodo, el bebé puede alcanzar una talla de hasta 50 centímetros y un peso promedio de 3 kilogramos. Hacia el final de la semana 38, el bebé está en condiciones para nacer. Cerebro. El cerebro es la parte más importante del sistema nervioso. Se forma a partir de la cuarta semana posterior a la fecundación. A las 12 semanas empiezan a diferenciarse las neuronas de la corteza cerebral. El desarrollo del cerebro se completa después del nacimiento. Caras que muestran el desarrollo de los lóbulos del cerebro. Cortes que permiten ver la formación del cerebro dentro del cráneo. Los órganos. Los diferentes órganos se desarrollan en base a una cronología muy precisa y su función está relacionada con las necesidades del embrión. El corazón empieza a latir al finalizar la tercera semana. Los pulmones se ponen en marcha al tener contacto con el exterior y siguen madurando después del parto. Al igual, la placenta es el órgano que relaciona al feto con la madre y está formado por el tejido de ambos. Las vellosidades placentarias llevan a cabo numerosas funciones, como captar nutrientes y oxígeno de la sangre materna y eliminar los desechos del feto. Tienen sus propios macrófagos, que ayudan a impedir el paso de gérmenes nocivos. Producen hormonas, la gonadotropina coriónica que protege el embarazo, los estrógenos, la progesterona y la somatomatopina que preparan las glándulas mamarias para la producción de leche. Tinción, diafanización y esqueletopexia.
Para poder estudiar el desarrollo óseo de embriones y de fetos humanos, se recurre a la tinción y a la diafanización. La diafanización es una técnica que permite transparentar a los embriones y a los fetos para visualizar la tinción o teñido de su tejido óseo con el colorante alizarina. Este colorante resalta su esqueleto y sus centros de osificación. Los ejemplos que aquí se muestran se conservan en una solución de glicerina. Esqueletopexia. La preparación, disección y montaje de las diversas partes del esqueleto fetal requieren de una técnica cuidadosa y de un conocimiento anatómico preciso. Se deben de conservar intactos los delgados huesos y no destruir las membranas sumamente finas, como la timpánica, o en su defecto destruirlas voluntariamente para que puedan verse los huesillos del oído.